celebrar. Tenemos micrófonos. Sí, sí, sí. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy es viernes para mí, así que estoy especialmente emocionada. Los viernes son mi día favorito. Hoy es un día muy especial porque me los voy a estar llevando conmigo de paseo. Sí, señores, así como lo oyen, de paseo. Ustedes dirán, Mariana, pero si hoy es viernes en la tarde, ¿tú no trabajas? Y yo les digo, sí, yo trabajo, pero resulta que en mi empresa empezaron a implementar esto que se llama horario de verano. Y es una modalidad en la que trabajamos entre media hora y una hora de lunes a jueves. Y así podemos tener unas horas en la tarde del viernes libre para hacer lo que queramos. Así que hoy vamos a aprovechar que el clima está súper lindo, súper soleado afuera y vamos a ir afuera a dibujar. Van a ir conmigo, como ya les dije, y les voy a estar enseñando qué materiales llevo yo en mi bolsito o en mi mochila. Cuáles son, digamos, los materiales que a mí me resultan más prácticos, menos pesados tal vez, o más fáciles o más versátiles para este tipo de salidas. Porque sí, hay que estar preparado siempre. Uno no sabe cuándo les llega a uno el momento de dibujar. Y uno siempre tiene que estar preparado o preparada con todas las cosas encima. Ok, primero lo primero. El tipo de bolso que estoy llevando aquí. Este es un mini tote bag de la marca... Ok, voy a hacer mi mejor intento de pronunciación. Fjällräven. Este es el mini tote bag, como ya les dije, y lo que me encanta de este es que, fíjense, pueden colgarlo o llevarlo así. Vamos a echar una modelada aquí rápida, express. A ver, lo pueden llevar así, fíjense, o esto mismo lo jalan y se lo pueden colgar. Súper práctico, a mí me encanta. Lo quiero tener en todos los tonos habidos y por haber porque de verdad me encanta. ¿Y qué más me voy a llevar? Me voy a llevar esta cuestión rara, este pequeño artefacto extraño que se pone acá. Se pone acá, ¿por qué? Porque ustedes me dirán, pero Mariana, llévate un trípode y ya. Y bueno, sí, pero el trípode funciona para poner el celular cuando uno está tal vez en una mesa. Pero si a lo mejor me voy a sentar en el pasto o algo así, necesito algo que me ayude a tener las manos libres. Y encontré este por Amazon, así que bueno, me pareció útil. Aquí se pone el celular, entonces vamos a ver si me funciona. Déjame quitármelo como con cuidado para no hacer ruido con el micrófono. Se los voy a dejar en la descripción por si les resulta útil. Así como pues también les voy a dejar en la descripción los microfonillos que me compré, que de verdad me están encantando hasta el momento. He hecho un par de pruebas y el sonido está súper cool y siento que no son ni muy caros ni muy económicos. Entonces, sin más nada que decirles, voy a mostrarles qué hay en el bolso y nos vamos a pasear. Así que nos vemos. Ok, aquí tenemos todo lo que vamos a llevar hoy para nuestro paseillo. Entonces les voy a mostrar rapidito antes de meter las cosas en el bolso. Lo primero, obviamente, un sketchbook. En este caso me estoy llevando el Moleskine Large. No me llevo grandes porque obviamente por el tamaño del bolso no me caben y aparte pues es mucho más práctico. Entonces usualmente cuando salgo, este es el que me llevo. Y trato de llevar materiales que me den lo mejor de los dos mundos, es decir, lo mejor de dry media o técnica seca y wet media o técnica húmeda. En estos casos los Caran d'Ache Neocolor 2, que pues los podemos usar normal como un lápiz de color, pero que si lo mojamos nos va a dar esta textura acuarelable. Y lo mismo con estos son los Derwent Ink Tense, que pasa exactamente lo mismo. Lo podemos usar como un lápiz de color normal sobre manchas de gouache o de acuarela que tengamos previamente para dar textura o para hacer contornos, pero si mojamos el trazo nos va a dar esa textura húmeda. Les voy a poner también este estuche que encontré por Amazon, que me parece súper práctico. Si se fijan, se enrolla así y se amarra y queda súper bien, súper compacto. Acá me caben, creo que son 24 colores. Y aquí aparte llevo las brochas
que en este caso voy a estar llevando estas que son las que tienen el contenedor de agua, que son súper prácticas. No necesito unas brochas muy gruesas porque el sketchbook no es tan grande, entonces con este tipo de brocha es suficiente. Y llevo una extra, que esta sería una redondita número 8, como por si necesito hacer fondos o algo, pero prácticamente es muy parecida a esta. Llevo esto por acá y también llevo estos lápices de grafito. Este es el Grafton 6B, que me encanta, lo amo. Ya miren cómo va de chiquitito. Ya pedí por ahí un repuesto. Y este es el Pit Graphite o grafito, no sé cómo se pronuncia, mate. Normalmente tengo una cajita pequeña, déjenme les muestro por acá. Me compré esta cajita, vienen 6 y de distintos como espesores, por así decirlo. Aquí me estoy llevando el 10B, pero a veces me llevo, no sé, me llevo este que es 12 o me llevo el 6. Llevo esto por acá, ya les mostré los Neocolor. Acá llevo esta paleta de wash que está un poquito cochinita, un poquito sucia, pero casi nunca las limpio porque prácticamente de aquí tomo colores, mezclo y tomo colores de los que ya quedan, porque pues estos son los wash que a diferencia de los acrílicos, pues estos sí se reactivan con el agua. Entonces si uno los moja, podemos usar incluso los que están aquí en esta paleta. Me llevo esta y no me llevo mi más reciente obsesión, que es la Caran d'Ache, porque esta es demasiado pesada, demasiado pesada. Entonces esta la uso más cuando estoy en casa o si voy a hacer algún viaje de un fin de semana o de más días. Pero para un par de horas, que es lo que voy a salir hoy, me llevo esta porque es súper liviana. Esta también les voy a dejar el link en la descripción porque la venden vacía y ustedes la pueden rellenar con los wash y con los colores o tonos que ustedes tengan y quieran. Obviamente agua. Aquí tengo un spray para rociar los wash y activarlos. También me llevo a veces un gotero para ponerles más cantidad de agua. Y mi sacapuntas, que sirve para lápices de color y grafito también. Este es, a ver si les muestro, de esta marca, Staedtler. Ay no, hoy estoy pésima con las pronunciaciones. Este borrador, que a veces me funciona y borra lápices de colores. No es perfecto, pero bueno, este lo conseguí en una tienda de arte y funciona bien. Papel absorbente. Y esto me lo llevo a veces. Esto lo tengo en el bolso por si se presenta la oportunidad. Pero en este caso, no sé si lo vaya a usar. Esta es como una base para poner el celular y grabar los procesos. Se los puedo dejar en la descripción. Este es de la marca MOF. Me funciona bien, pero cuando estamos en superficies planas, en una mesa o algo así. Y bueno, como ya les había mostrado, me voy a llevar esta locurita que compré por Amazon, que uno se la cuelga en el cuello y pones el celular aquí. Pero esto sería lo que voy a llevar el día de hoy. Y bueno, ya después de caminar un rato por el downtown de Hudson, encontré un spot que me gusta, ya me instalé con todos mis materiales y lo que casi siempre hago cuando salgo es hacer algunos ejercicios de calentamiento, nada del otro mundo, simplemente empiezo a observar cosas que tengo a mi alrededor, árboles, arbustos y empiezo simplemente a dibujar para empezar a soltar un poco la mano antes de comenzar a hacer cualquier ilustración. En el fondo, como algo un poco más suelto y sin tanta planificación. Y acá les quiero mostrar cómo funcionan los Caran d'Ache, que si se fijan se pueden usar solamente como sin agua, solo el creyón,
Y si ustedes le aplican agua, déjenme les muestro, miren cómo empieza a difuminarse y a crear ese efecto como acuarelable. Aquí le eché mucha agua, para ser honesta, pero no importa, no importa. Todo puede funcionar. Acá estoy esparciendo un poco el color. De hecho, pueden tomar del color que les queda del residuo y seguir esparciendo sombras, esparciendo formas. Pueden trabajar encima de la superficie mojada, que eso me encanta porque no saben la sensación como de mantequilla que se siente cuando uno pasa ese creyón sobre la superficie húmeda. Es de verdad maravilloso. Y acá tengo los Inktense, que básicamente es el mismo concepto. Yo lo que hago es empiezo a colorear tal cual como un creyón de color normal, y después de colorear empiezo a aplicar el agua. A veces me gusta aplicar poco para que se vea igual el trazo que hice al inicio. Dependiendo del efecto que quiera lograr, ustedes pueden seguir difuminando más y eliminar básicamente el trazo inicial, o solamente aplicar un poco de agua y fíjense que queda igual el trazo que se hizo al inicio. Y también pueden mezclar colores. Esto es algo que no hice acá, pero es algo que se puede hacer. Ustedes pueden mezclar distintos colores y salen tonos, obviamente resultado de esas mezclas, que esto es lo maravilloso. Y también pueden trabajarlo sobre las superficies húmedas y desliza también como mantequilla. Me encantan estos colores, de verdad que son los que me llevo casi siempre. Dentro de poco estoy por comprar también los, creo que se llaman Museum Aquarelle de Caran d'Ache. Son mucho más costosos, pero igual los quiero probar. Acá estoy haciendo una prueba, si se fijan, sobre la superficie húmeda directamente, y miren cómo corre de delicioso el creyón. De verdad que me encanta, se los recomiendo. Y cuando pruebe los de Caran d'Ache, puedo hacer un review para ver qué tal. Y acá ya estoy activando los wash de mi paleta. A veces solamente activo algunos colores que sé que voy a usar, pero en este caso activé prácticamente toda la paleta porque no estaba segura de qué tonos iba a usar, y pues quería un poco como jugar con todos los tonos y ver qué iba a escoger después. Aquí de a poco lo que tienen que hacer es activarlo con el pincel, moverlo un poco y ya inmediatamente pueden empezar a pintar. Si se fijan también, aquí estoy activando manchas anteriores que tenía de mi paleta, que por eso yo les digo que se ve a veces un poquito sucia, pero la verdad es que no conviene limpiarla porque de ahí mismo ustedes pueden tomar tonos. Simplemente pasan un poco de agua, como pueden ver, con la brocha e inmediatamente se activa el color y pueden usarlo. Entonces me encanta usar o reciclar un poco estas manchas también, y sobre eso estoy usando el lápiz de grafito que les había mostrado al inicio, que funciona muy bien. Ideal que se seque un poco, se deje secar, pero igual funciona bien si está un poco húmeda la superficie, no pasa nada. Y bueno, acá ya voy a comenzar a hacer la última ilustración. De verdad que me encantó venir con ustedes hoy, que me acompañaran en esta pequeña aventura de casi verano. Espero poder hacer estos videos más seguidos ahora que ya por fin entramos en la season primavera-verano. Y si les gusta el video, por favor denle like, compartan, déjenme sus comentarios, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier técnica que ustedes tengan. Si ustedes usan estos materiales o materiales similares que les guste, por favor compártanlo. Acuérdense que aquí somos una comunidad y que entre todos nos podemos ayudar a mejorar cada día. Si tienen algún tip de cómo usar los materiales de una mejor manera, por favor déjenme saber todo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye.